En este segundo vídeo vamos a seguir poniendo ejemplos sobre cómo utilizar la regla de las fases. Vamos a considerar un sistema termodinámico en el que vamos a tener agua líquida en equilibrio con agua-vapor, un equilibrio entre la fase líquida y la fase gas. Y para este sistema vamos a intentar calcular los grados de libertad, es decir, las variables intensivas e independientes que permiten establecer su estado termodinámico de equilibrio. Esos grados de libertad vienen dados por una ecuación que es grados de libertad igual a componentes menos fases más 2 menos reacciones y menos A, donde C son los componentes del sistema, P las fases, R el número de reacciones químicas y A la condición de neutralidad eléctrica o electroneutralidad. En estos primeros ejemplos solo vamos a utilizar estos términos de la regla de las fases, puesto que no va a haber reacciones químicas de momento y tampoco podemos establecer ecuaciones adicionales que vienen descritas por el término A. ¿Cuántos componentes tiene nuestro sistema? Es un sistema de un solo componente, el agua. El agua líquida y el agua vapor son el mismo componente. Tenemos dos fases, puesto que hay una fase líquida, agua líquida, y una fase vapor. Por tanto, fases 2, agua en fase líquida y agua en fase vapor. Podemos aplicar ya con esas dos, una vez que conocemos C y P, podemos aplicar ya la regla de las fases. Los componentes 1 menos las fases más 2, no tenemos reacciones, no tenemos A, y por tanto nos quedan, vamos a tener un solo grado de libertad. Ese grado de libertad es o bien la temperatura o podemos también elegir la presión como grado de libertad, pero solo uno de las dos, o temperatura o presión. Podemos pensar, ¿y por qué para establecer este estado termodinámico no necesitamos especificar ambas variables, tanto la temperatura como la presión? No es necesario debido a que como tenemos un equilibrio entre una fase líquida y una fase gas, pues nos vamos a encontrar sobre una línea de equilibrio del diagrama de fases para una sustancia pura. Es decir, si tenemos en cuenta el diagrama presión-temperatura para el agua, tiene una forma más o menos como esta que voy a dibujar aquí. Tiene esta forma, aquí está el punto crítico, aquí el punto triple, aquí tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gas. La línea de equilibrio sólido-líquido tiene pendiente negativa en el caso del agua y una pendiente muy importante, es casi vertical, se me fue un poco hacia la izquierda. Pero lo importante es que como tenemos un equilibrio líquido-vapor, estamos sobre la línea de equilibrio líquido-gas. Por tanto, si estamos en un punto como este, una vez una vez que fijemos una de las variables, por ejemplo la temperatura, si fijamos la temperatura de ese punto, el diagrama inmediatamente nos va a dar la presión. La presión no es un grado de libertad, sino que está fijada. En cuanto fijamos la temperatura, queda fijada la presión. Si yo fijo esta otra temperatura, pues para tener equilibrio entre la fase líquida y la fase gas, el sistema está sobre la línea de equilibrio y por tanto la línea de equilibrio me dará la presión correspondiente. Yo no puedo fijar temperatura y presión, porque si fijo ambas variables lo más probable es que no caiga sobre esa línea de equilibrio. Es decir, nosotros establecemos una de las variables, temperatura o presión, y la naturaleza tiene fijada inmediatamente, nos da la otra variable. Por tanto, solo hay un grado de libertad. Vamos a ver un ejemplo más. Vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, ahora vamos a considerar un sistema termodinámico, un recipiente que contiene agua con sacarosa disuelta. Es decir, tenemos agua con azúcar, agua y sacarosa, acuosa. Pero vamos a considerar que hay en la fase gas que hay agua-vapor.
No voy a considerar que la sacarosa se evapora porque se va un poco de la realidad. Es un soluto no volátil y por tanto no va a existir sacarosa en fase acuosa, en fase vapor. Y vamos a aplicar la regla de las fases. Grados de libertad igual a componentes menos fases más 2 menos reacciones y menos A. No tenemos reacciones y no tenemos una condición de electroneutralidad, ningún tipo de relación tampoco estequiométrica, por tanto la R y la A son 0. ¿Y cuántos componentes tenemos? Pues tenemos dos componentes, el agua y la sacarosa. El agua, sea líquida o gas, es el mismo componente, y la sacarosa. ¿Cuántas fases tenemos? Pues tenemos dos fases, una fase acuosa, la disolución acuosa, y una fase vapor. Fase acuosa y fase vapor. No tenemos R, no hay reacciones químicas y no tenemos A. El equilibrio entre el agua líquida y el agua gas no lo podemos considerar como una reacción química, puesto que el reactivo y el producto son lo mismo. El líquido y gas es el mismo componente. Aplicamos la regla de las fases, grados de libertad igual a componentes menos fases más 2. Por tanto, tenemos 2 grados de libertad. ¿Qué grados de libertad podemos fijar? Podemos pensar, bueno, pues como siempre, fijamos, por ejemplo, temperatura y presión. Pero si hacemos esto, lo hacemos mal, porque como tenemos un equilibrio entre la fase líquida y la fase gas, entre el agua líquida y el agua gas, nos encontramos sobre la línea de equilibrio líquido-gas y establecida una temperatura, la presión queda fijada por el sistema. Por tanto, yo no puedo dar temperatura y presión. Puedo dar una de ellas, o temperatura o presión. ¿Y cuál es el segundo grado de libertad? Pues la disolución no tiene su composición fijada. Yo puedo tener una disolución más o menos concentrada en sacarosa, por tanto tengo que especificar la fracción molar o bien de la sacarosa o bien del agua, y esos serían los 2 grados de libertad. La existencia de un equilibrio líquido-vapor hace que no sean variables independientes la temperatura y la presión, por tanto solo una de ellas debe estar fijada, la otra viene dada inmediatamente. Vamos a ver un ejemplo más de un sistema termodinámico que contiene precipitado en fase sólida, sacarosa sólida. Sobre ella tenemos una disolución acuosa, agua con sacarosa en fase acuosa, es decir, una disolución de agua y sacarosa, y arriba vamos a tener un vapor de agua, agua en fase vapor. Tenemos dos componentes, la sacarosa y el agua, sacarosa y agua. Tenemos fases, una fase sólida, una disolución y una fase vapor. Tenemos 3 fases, sólido, disolución, voy a poner líquido, pero es disolución acuosa, y vapor, 3 fases. No tenemos reacciones químicas, el equilibrio entre la sacarosa sólida y la acuosa no lo consideramos como una reacción, y entre el agua líquida y agua vapor tampoco, porque son los mismos componentes, sacarosa sólida y acuosa, o agua líquida y agua vapor. Y la A tampoco. Aplicamos la regla de las fases, grados de libertad igual a componentes menos fases más 2 menos reacciones menos A, que es 0 también, y por tanto nos queda un grado de libertad. Eso, 4 menos 3, un grado de libertad. ¿Qué grado de libertad es? Pues la temperatura o la presión, uno de los dos. Establecemos temperatura-presión. ¿Por qué no ambos? Porque hay equilibrio entre el agua líquida y el agua gas, y por tanto nos encontramos sobre la línea de equilibrio de fases, del diagrama de fases. Fijando la temperatura, la presión me la da esa línea de equilibrio. ¿Por qué no una composición ahora como segundo grado de libertad? No nos permite la regla de las fases dar una composición, puesto que la sacarosa sólida que tengo en equilibrio con la sacarosa acuosa hace que la disolución esté saturada y la concentración de sacarosa en la fase acuosa está fijada por la solubilidad. Es una constante termodinámica que no podemos nosotros especificar, viene dada por la naturaleza y por tanto no es necesario darla, no es un grado de libertad. Por tanto, tenemos exclusivamente un grado de libertad que puede ser temperatura o presión, pero la composición de nuestro sistema está fijada, no es un grado de libertad posible.